muy puntual. En voz propia. A principios del siglo XX, Alemania y Estados Unidos se disputaban el control de la economía haitiana. El país estaba sumido en pugnas internas e inestabilidad política que amenazaban los intereses de las corporaciones estadounidenses. El 28 de julio de 1915, el presidente norteamericano Woodrow Wilson ordenó una invasión militar utilizando como excusa el linchamiento popular del dictador Wilbur Guillaume Sam y el ascenso al poder del antiimperialista Rosalvo Bobó. Las fuerzas estadounidenses suprimieron la resistencia liderada por Charlemagne Péral y aseguraron el control económico e institucional.
La isla fue forzada a pagar su deuda externa a expensas del desarrollo nacional. Tras 19 años de ocupación militar, fue impuesta una nueva constitución que permitía la compra de tierras por parte de extranjeros, históricamente prohibida. Los campesinos fueron despojados de sus tierras, por lo que se sublevó en revueltas que el gobierno norteamericano reprimió brutalmente, asesinando a más de 20.000 haitianos. 28 de julio de 1915, Estados Unidos invade Haití. Muy buenas noches, estimables amigos y amigas. Muchísimas gracias por acompañarnos en un programa más de En Voz Propia. Bienvenidos y bienvenidas a En Voz Propia, el espacio donde la palabra se convierte en conciencia, análisis y compromiso con los pueblos del mundo. Hoy tenemos el privilegio de conversar con un invitado muy especial, Jean-Edmond Paul, profesor, historiador, activista haitiano, y junto a él recorreremos los momentos más importantes de la historia de Haití, su legado de resistencia y la compleja realidad que vive hoy este hermano pueblo caribeño. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Martín Rodríguez Espinosa les saluda y les da la cordial bienvenida para que conversar sobre un tema que a nosotros nos interesa mucho, que es la solidaridad internacional, y un tema que vamos a conversar porque en Costa Rica, como en muchas partes del mundo, Haití no existe. Haití está invisibilizado. Lo que ocurre en Haití no salen los periódicos, no salen la televisión, no salen los grandes medios nacionales aquí en Costa Rica, y por eso estamos muy interesados también en que todos los grupos de solidaridad que hay en Costa Rica, que son muchos y que son bien fuertes, tomen a Haití también como un hermano que está en lucha, en resistencia permanente. 200 años de resistencia de un pueblo que se rebeló contra la esclavitud, el primer país del mundo en eliminar la esclavitud, y que por eso el imperialismo, primero España, después Francia, después Inglaterra y ahora los Estados Unidos, no les permite ser libres, independientes, soberanos y poder hacer de su patria lo que ellos, los haitianos, desean hacer. Así que por eso es un tema muy importante y que nosotros queremos compartir y hacer conciencia aquí en Costa Rica de la situación que está viviendo el pueblo haitiano, hermano pueblo haitiano del Caribe, y que por eso hoy nos propusimos poder conversar, y qué mejor que con un invitado haitiano para que nos comente sobre lo que acontece en Haití. Haití es símbolo de dignidad rebelde. Es el primer país donde un pueblo esclavizado se alzó en armas, derrotó el colonialismo francés y fundó en 1804 la primera república negra independiente del mundo. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, Jean-Edmond Paul, para que nos comente. Primero saludarlo, Jean-Edmond, y darte la bienvenida a esta pequeña ventanita de expresión que aprovechamos para unir nuestros lazos de hermandad y de amistad entre el pueblo haitiano y el pueblo costarricense. Muy buenas noches. Muy buena noche, estimado compatriota. Gracias por esta gran oportunidad que está brindando al pueblo haitiano. También quiero enviarle un cordial saludo desde Venezuela al pueblo que lucha día a día en Costa Rica.
Y creo que estamos en un momento muy importante donde los pueblos se están levantando para decirle al mundo que quieren un mundo libre sin imperio. Efectivamente, Haití cometió un error grave. Haití, el primer país, la primera nación negra que luchó contra 4 imperios. Pero lo más difícil, Haití dio un ejemplo en América Latina, porque Haití no fue libre por Haití mismo. Más allá de la libertad, Haití decidió apoyar a Simón Bolívar para que Simón Bolívar, con la ayuda de Haití, puede abolir la esclavitud en buena parte de América. Hoy en día, Haití casi quedó en el olvido porque todos los medios de comunicación no hablan de Haití. No es porque no quieren hablar de Haití, es porque esos grandes medios de comunicación ya están haciendo un trabajo por el imperio que dice a ellos qué noticia tiene que difundir, qué noticia no pueden difundir. En este momento, después que asesinaron al presidente Jovenel Moïse, casi Haití no se escucha. Mientras lo que está pasando en Gaza, lo que está pasando en Palestina, es casi lo mismo que está pasando en Haití. Día a día hay grandes números de muertos, día a día, pero el imperio se hace silencio. Por ejemplo, Haití como la primera república negra libre, Haití como madre de la libertad, Haití símbolo de la solidaridad, debería conseguir o debería tener el apoyo de todos los países en este momento. Aunque hay países que quieren apoyar, que quieren solidarizar con Haití, pero la realidad que vive el pueblo haitiano no se siente la solidaridad. Porque cuando Haití decidió solidarizarse con América Latina, no lo hizo solamente con palabras, lo hizo con los hombres valientes, con dinero, con almas. Aunque la geopolítica hoy en día no es lo mismo, pero desde aquí, en mi voz, yo quiero utilizar mi voz para utilizarlo a favor del pueblo haitiano, porque ellos no tienen cómo levantar la voz para que el mundo lo escuche. Gracias por esa oportunidad. Hoy en día, Haití se está escuchando en toda parte en América Latina y en el Centroamérica. Creo que Haití es el país que está resistiendo, pero ya no puede más. Es el momento para que el imperio deja que el pueblo haitiano resuelva su problema. Después del asesinato del presidente Jovenel Moïse, podemos decirle, el imperio metió su mano en Haití. Ya sabemos cómo fue el asesinato, con mercenarios de Colombia, junto con haitianos vendepatria, juntos asesinaron a un presidente. Pero la constitución haitiana está clara. Después que falleció un presidente, debería ir en el Tribunal Supremo de Haití para elegir el juez más antigüedad para poder dirigir la transición, para organizar la elección.
Pero ¿qué hizo el imperio? No, el imperio usó a la CARICOM como brazo político para colocar a Haití 9 presidentes. Por la primera vez en la historia, Haití tiene 9 presidentes. Es un cálculo que ellos hicieron porque cada 6 meses tiene que asumir un presidente. Si hacemos ese cálculo, es decir, ya tomaron Haití por casi 3 años en desorden, 3 años donde el grupo paramilitar está dirigiendo, 3 años donde no tenemos diputado, no tenemos senador, no tenemos ningún poder legítimo. Lo que están en Haití son 9 mafiosos, para decirlo así, porque ellos no están trabajando al beneficio de Haití, están trabajando al beneficio del imperio. El mundo tiene que saber. Jan, un poco para entender. Estados Unidos pone a 9 presidentes, los llama así presidentes, 9 personas que se suceden en el cargo cada 6 meses. Así es. Perfecto. Sí, cada 6 meses. ¿Y cómo funciona eso? ¿Qué representan? ¿Ellos quiénes son? ¿De dónde salieron? Ellos representan el grupo económico, grupo político, y también representan al Estados Unidos, Canadá, Francia, porque el pueblo haitiano no participó en esta decisión. Fueron en Jamaica a reunir para tomar la decisión sin el pueblo haitiano. Son 9 presidentes, cada presidente tiene un salario más de $10 millones mensual para los 9 presidentes. Y cada presidente tiene su grupo de seguridad, mientras tenemos casi más de 1 millón de familias en la calle, pasando hambre, vulnerable, y el dinero de Haití está pasando en esta manera. Yo tengo que decirlo también, esos grupos presidentes, hay algunos de ellos ni siquiera están en Haití. Lo nombraron como presidente, pero no están en Haití. Están viviendo en Estados Unidos. Es algo que el mundo quiere saber, debe saber. Y yo quiero aprovechar este momento para hacer un llamado al ALBA, a CELAC, a UNASUR, porque el pueblo haitiano ya no tiene confianza en el gobierno estadounidense. El pueblo haitiano ya no tiene confianza en la OEA, porque la OEA siempre juega un papel de golpista en Haití. Llamamos a ALBA, a CELAC, para que revisa la solidaridad de América Latina a través del pueblo haitiano. Es el llamado que quiero hacer hoy a ALBA TPC y la CELAC, 2 organizaciones que tienen moral, 2 organizaciones que tienen la luz del comandante Hugo Chávez, la luz del comandante Fidel Castro. Y esa misma luz es lo que nosotros queremos en Haití. Ya el imperio tiene que salir. Fuera del imperio en Haití, el pueblo haitiano ya no puede más. Jean Edmond, vamos a dejar el tema de lo que viene ahora, las elecciones y todo esto que parece que se están preparando. Para último, sí me gustaría, ya vimos lo caótico que es la situación política en Haití en este momento, la situación de hambre y de pobreza del pueblo haitiano. Es el 4º país más pobre del mundo y lamentablemente
los 4 primeros países más pobres del mundo no es coincidencia, son pueblos negros, son pueblos africanos y Haití. O sea, hay 3 países africanos y Haití, los 4 países más pobres del mundo en este momento. Pero me gustaría, Jean Edmond, para que los costarricenses que nos están escuchando, nos están viendo, puedan entender un poco de dónde viene todo esto, cómo la primera nación del mundo que se rebela contra el esclavismo, la primera nación que hace una revolución y se libera, la nación que le da la mano a Simón Bolívar y le dice aquí estamos, no solamente como mensaje de solidaridad, sino como lo decías ahora, con hombres, con armas y con dinero para ayudar a Simón Bolívar en la gesta americana que hizo para liberar a nuestros pueblos también. ¿Cómo nace todo esto? ¿Quiénes son? Vamos a ver, ¿quiénes eran los taínos y cómo era su vida antes de la llegada europea a la isla? Primeramente, antes, la vida de el pueblo, podemos decir, originario, ellos tenían una vida de noble, una vida feliz, donde todos ellos están viviendo como hermanos, como hermanas. Ese ya lo sabemos a través de la historia y fue así. El comunismo empezó ahí. Lo que yo tengo, yo lo comparto con mi hermano, con mi hermana. Luego que Cristóbal Colón llegó en Haití, terminó de exterminar a toda la gente que estaba viviendo en esa tierra. Se fue en África a buscar negros. Por eso Haití es un pedacito de África en el Caribe. Todos los haitianos somos africanos. Cuando los africanos llegaron ahí trabajando de manera feroz como animal, tomaron decisión para salir de esta vida feroz que estaba llevando ante los blancos franceses. El 14 de agosto de 1791, esos esclavos se uniendo fuerza, donde tomaron decisión para empezar a trabajar, a luchar juntos contra la esclavitud. Ahí nació lo que nosotros llamamos el vudú, la fuerza espiritual, donde hoy en día el imperio quiere satanizar el vudú. El vudú no es nada de brujería. El vudú es una fuerza espiritual de los esclavos, donde ellos, entre ellos, lograron sacar un código para comunicarse. Y lo lograron. El 18 de noviembre de 1803, hicieron la batalla más larga. Y el 1 de enero de 1804, proclamaron su independencia. Haití no es un país pobre, empobrecido por Francia y Estados Unidos. Cuando los esclavos lograron liberarse bajo el yugo de los franceses, ¿qué hizo Francia? Hizo pagar una deuda enorme a Haití. Desde este momento, Haití está tratando de salir, no puede salir, porque la deuda era enorme. Hoy en día hay más de 21 millones de dólares. Con ese dinero, Haití ya no puede desarrollar su capacidad agricultura.
la salud ya no puede con la salud, con la educación tampoco. Pero con la fuerza de los haitianos, a pesar de esa deuda que Francia obligó a los haitianos a pagar, que empobrecen a Haití hoy en día, hicimos todo lo posible para salir adelante. Pero cuando empezamos a salir adelante, el 28 de julio de 1915 llegó la primera invasión de los Estados Unidos bajo el nombre de la democracia, porque también asesinaron a un presidente en esa época. Llegó ello bajo la democracia, falacia, para salvar al pueblo haití. Estados Unidos robó, saqueó toda la reserva de oro que quedaba Haití en su banco central. Estados Unidos robó la reserva de dinero que tenía Haití. Desde entonces, Haití se empobreció. Haití no puede salir adelante. A pesar de eso, seguimos resistiendo. Queremos una vida digna. Y yo quiero decirle también al mundo que me está escuchando, Haití no es pobre. Haití es un país empobrecido, porque hoy en día el imperio no quiere salir de Haití porque detectaron que Haití tiene petróleo. Haití es el segundo país en el mundo que tiene más iridium. Después, Sudáfrica, viene Haití. Es por el petróleo. El imperio está haciendo todo lo que está haciendo hoy en día. Por el petróleo, el imperio está masacrando al pueblo haitiano en el silencio de los grandes medios de comunicación, en el silencio de la OEA, en el silencio de la ONU. Ya la vida de los haitianos no representa nada. Para poder retomar la pregunta, Haití no es el país más pobre. Haití es un país empobrecido por Estados Unidos y por Francia. Totalmente correcta la aclaración sobre eso, Jean Edmond, porque efectivamente los pueblos no son pobres por ser pobres, sino por que provocan la pobreza para saquear esa riqueza. Leía un artículo del New York Times hace un par de días en el cual un banco fue el que exigió al ejército, al gobierno de los Estados Unidos que invadiera Haití, y de ahí robaron mucho de la reserva de oro que tenía Haití, y por eso, bueno, no solamente por el dinero, también por el ejemplo que estaba dando Haití en 1804, una revolución que liberó a un pueblo de la esclavitud, y el primer país del mundo liberado de la esclavitud por su propia lucha, por su propio combate. Cuéntenos, Jean Edmond, por ser este hecho, la revolución haitiana es un hecho histórico monumental. ¿Qué la hizo posible y qué figuras estuvieron involucradas en esa revolución haitiana para liberarse de la esclavitud y ser la primera nación libre de esclavitud del mundo? Para que Haití puede ser la primera república negra libre, nosotros cultivamos lo que llamamos la unión. A través de esa unión logramos la independencia. Y más allá de esta unión, también cultivamos la solidaridad. A través de esa solidaridad, América Latina está libre. Ese es el miedo del imperio. Unos negros africanos lograron hacer un trabajo colosal en América Latina. El imperio tiene miedo para que ese ejemplo
no sigue avanzando porque es una amenaza para ellos. Haití para el imperio norteamericano es una amenaza. Por eso la revolución haitiana se ve casi eliminado. Pero yo voy a aprovechar la pregunta para decirle al mundo, la revolución haitiana no se va a eliminar en ese planeta. Hoy en día tenemos unos hombres valientes, muy valientes, hijas de Jean-Jacques Dessalines, el fundador de la nación. A través de los movimientos campesinos, estudiantes, profesores, logramos crear un movimiento que se llama Sauve Haití. Sauve Haití, que es Salvemos Haití. Y la revolución haitiana va a seguir avanzando y la revolución haitiana va a seguir dando ejemplo en América Latina y más allá de la América Latina. Porque nosotros somos ejemplo de la dignidad, somos ejemplo de la solidaridad y somos ejemplo como negros en América Latina. Yo creo si el imperio deja que los haitianos avanzar en su lucha revolucionaria, hay muchas cosas que podemos aportar para transformar el mundo. Creemos en un mundo multipolar. Creemos en un mundo sin imperio. Por esa misma razón, el revolución haitiana. Pero me siento orgulloso de ser haitiano y donde llego Bueno, parece que nuestro compañero Jean-Edmond Paul tiene algunos problemas de conexión. Ahí está de nuevo Jean-Edmond. Ok, de nuevo, ya restablecida la conexión, Jean-Edmond. Entonces, en este momento hay todo un movimiento de unidad, de unir fuerzas del pueblo haitiano para lograr salir de la situación grave en la que están, de pobreza y de miseria y el saqueo de las riquezas de Haití. En ese momento hay un saqueo feroz en Haití. Por ejemplo, más allá del petróleo, de oro, hay una mafia ahorita en Haití donde hay un tráfico de órganos del ser humano. Que los medios no hablan de eso. No solamente está matando al pueblo haitiano con hambre, está matando al pueblo haitiano a través de grupos armados paramilitares. Ahorita hay un fenómeno tráfico de órganos en Haití. ¿Dónde se van todos esos órganos? Estados Unidos. Matando, violando, todos esos desastres que está pasando en Haití. Responsabilicemos a el gobierno de Estados Unidos, responsabilicemos a la CARICOM por ser cómplices del sufrimiento del pueblo haití. Pero ahorita sí está saqueando la riqueza que tenemos a través de nueve presidentes que ellos colocaron sin el pueblo, sin ningún decreto, sin ninguna ley, sin la constitución. Solamente el imperio tomó la decisión, colocar 9 presidentes. La única condición para formar parte del Consejo Presidencial tiene que aceptar que Estados Unidos envía en Haití una fuerza multilateral, una fuerza extranjera. Esa es la primera condición. Y la segunda condición,
para formar parte del Consejo Presidencial, tiene que dejar que el imperio hace todo lo que quiere en Haití. Nosotros no vamos a permitir eso y la revolución haitiana, como lo digo, no va a morir. Seguimos adelante para tener una Haití digna. Recordamos que, bueno, las escasas noticias que se leen aquí en Costa Rica sobre Haití, lamentablemente siempre son sucesos. En el 2010 hubo un gran terremoto. ¿Se ha recuperado el pueblo haitiano de ese terremoto del 2010? 2010 hubo un terremoto en Haití, incluso trataron de satanizarlo, ese terremoto, dicen porque los haitianos practican brujería. No, el terremoto que pasó en Haití fue provocado por el imperio. Y enviaron a Bill Clinton para que él sea la persona que es responsable todas las ayudas humanitarias. Bill Clinton aprovechó a través de una fundación para reconectar fondos por el pueblo Haití víctima del terremoto. Hasta el sol del día, esa gente sigue en la calle sin casa, no tiene ninguna ayuda. ¿Y qué está haciendo Bill Clinton en Haití? Comprando terreno. Bill Clinton está comprando todos los terrenos de los campesinos. Por eso que Haití, como país agrícola, no podemos producir, porque Bill Clinton no solamente compró la mayoría de los terrenos de los campesinos para no producir, y los poquitos campesinos que quieren producir no permitieron que esos productos salen. Es decir, este pueblo, después del terremoto 2010, todavía están en la calle. El gobierno venezolano, a través de Hugo Chávez, que hicieron con el dinero Petrocaribe, no utilizaron este dinero en pro del pueblo. Ese dinero fue mal gastado en Haití, mal gastado. Y toda esa gente tiene que responder ante la justicia, no solamente por el dinero de Petrocaribe, porque el pueblo todavía está en la calle, también tiene que responder por aceptar formar parte de un consejo presidencial que está liquidando al país, al imperio norteamericano. Decías algo muy importante, grupos paramilitares. ¿Estos grupos paramilitares son de los supuestos 9 presidentes o son de otros terratenientes de qué sé yo? Ese grupo, bueno, el grupo paramilitar hoy en día se llama pandillas, son de los políticos y cada presidente tiene su grupo. Por eso que nosotros digamos, Haití no necesita ayuda militar para tener tranquilidad, porque el imperio sabe de quién son los grupos paramilitares. El imperio sabe a quién pertenece cada pandilla. Incluso los grupos pandillas paramilitares tienen una federación. Ustedes saben dónde nació la federación de ese grupo paramilitar, dentro de la embajada de Estados Unidos en Haití. Nosotros tenemos fotos donde el jefe de las pandillas sienta en la embajada hablando con el embajador. Y hoy en día Estados Unidos pretende colocar el nombre de Haití en la mesa para la seguridad, para la paz, cuando son ellos, el imperio, el gobierno norteamericano, que federó los bandidos en grupo, en federación que se llama Viva Sam. Usted puede investigar eso.
la Federación de los Paramilitares nació dentro de la Embajada de Estados Unidos en Haití. Es decir, Estados Unidos no puede pretender hablar de la inseguridad, porque ellos son parte de la inseguridad en Haití. Por eso, hacemos un llamado una vez más a ALBA, a CELAC, para evaluar, estudiar lo que está pasando en Haití. Porque lo que está pasando en Haití no es por Haití, es más allá, es geopolítico. Porque tenemos a Cuba cerca, tenemos a Venezuela cerca. El imperio quiere tener control de Haití para poder controlar a Cuba y a Venezuela. Nosotros no podemos quedar en silencio. Seguimos denunciando la presencia del imperio en Haití, que quiere utilizar Haití para venir a maltratar al pueblo venezolano, a maltratar al pueblo cubano. Haití no va a prestar para eso. Seguimos resistiendo, seguimos luchando. Haití tiene que ser libre y el pueblo de América Latina tiene que ser la voz del pueblo haitiano. Porque Haití no es Haití por Haití, es Haití por su ubicación geográfica, que la gente no puede olvidar eso. El imperio Veamos, ataca a Haití porque... veamos el mapa ahí, Jean Edmond. Ahí está Haití. Cuéntenos. Muy bien. Cuando vamos en la parte arriba, tenemos a Cuba al frente a Haití. Correcto. Y cuando bajamos, tenemos a Venezuela. Es decir, en un solo movimiento, al tener el control de Haití, el imperio tiene control de Venezuela y Cuba. Y cuando estamos observando el mapa de Haití, es decir, es geopolíticamente el imperio lo necesita. Por eso que no quiere soltar Haití. Claro, y el ejemplo de dignidad que da el pueblo de Cuba por un lado, el ejemplo de dignidad que da el pueblo venezolano por el otro lado, el ejemplo de dignidad que da Haití desde 1804 con su liberación. Esos son ejemplos que a Estados Unidos no quiere que se vean y se repitan y se expandan por el mundo, porque ellos lo que quieren es dominar precisamente. Me decías, te escuché en otra entrevista hablar de que hay una separación entre el norte y el sur de Haití, que es difícil atravesar de un lado al otro. ¿Por qué? A través de los grupos pandillas, si estamos viendo la parte sur de Haití, está totalmente paralizado. Porque para poder salir norte y sur, todo está concentrado en la capital. Y como la reserva de petróleo, de oro, lo detectaron justamente en la capital, por esa misma razón, el imperio utiliza a la juventud haitiana que no puede comer, la juventud haitiana que viene de la clase más baja, de la pobreza, entregaron a ellos armas, drogas, para que ellos mismos mataron a su propia familia. Tenemos 3 años desde que el sur no puede comunicar con la capital, desde que el sur no puede comunicar con norte, porque cada grupo tiene control territorial. Para poder salir en la capital, para ir en el sur, por ejemplo, yo soy del sur, la mayoría, la gente de mi comunidad no pueden viajar porque los grupos bandillas, los paramilitares, dispararon a ellos sin hablar, sin preguntar. Tú no puedes cruzar el sur a norte sin tener permiso de las pandillas. Mientras tenemos a los soldados de Kenia en Haití, más de $600 millones
que está pagando Haití a los soldados de Kenia, mientras tenemos a la ONU, a la OEA en Haití. ¿Qué está haciendo por Haití? Está burlando del pueblo, está aprovechando de la situación de la miseria del pueblo haitiano para enriquecerse de la riqueza de Haití. Es lo que está pasando. Por eso yo pido a todos los periodistas, a todos los periódicos, a periodistas también, no podemos repetir la palabra del imperio. Haití es pobre. No, Haití es empobrecido por el imperio. Es lo que está pasando. Y también tengo que decirle al mundo, con los soldados de Kenia, con toda la fuerza militar que envió Estados Unidos en Haití, la inseguridad sigue igual. Los grupos de las bandillas, los grupos paramilitares tienen más control de Haití. Eso es una lectura clara donde que el imperio no quiere paz, no quiere tranquilidad, no quiere que el pueblo haitiano salga adelante. Excelente, Jean Edmond. Queda muy claro el panorama de cuál es la situación que se está viviendo en Haití en estos momentos y cómo está de complicada ese tema. A pesar de todo, Haití sigue siendo un faro de dignidad y todo lo que ha hecho para liberarse de la esclavitud y la solidaridad con los demás pueblos del mundo es un ejemplo digno de un pueblo que está en lucha, en resistencia. ¿Qué mensaje enviarías, Jean Edmond, al pueblo costarricense y a los pueblos de América Latina sobre la importancia de la solidaridad con Haití hoy? Mi mensaje para América Latina, para el Caribe, es: hacemos real la solidaridad con el pueblo Haití. ¿Por qué el imperio ataca hoy Haití? Mañana va por otro, como ya lo estamos viendo en América Latina. Yo creo que la unidad es sumamente importante. Cuando un hermano, un país hermano tiene problema, todos nosotros debemos sentir ese problema. Y para ir más allá, la importancia de la solidaridad con Haití es levantar la voz por Haití, organizar actividad por Haití, porque si cae Haití, mucho país en América Latina va a caer. Y tenemos que seguir con la solidaridad, hermanos, hermanas, porque no podemos permitir de tener Haití como una Palestina en América Latina. No podemos tener Haití como una Gaza en América Latina. Y si eso llega a pasar así, América Latina no va a existir. El Caribe no va a existir. Por eso mismo, el imperio está atacando a Haití. Yo tengo fe en el pueblo haitiano. Tengo fe en el pueblo de Alba. Tengo fe en los países, de Alba, de CELAC. Yo estoy seguro que la CELAC y Alba va a llamar a la CARICOM en capítulo, porque todos los países de la CARICOM también están dentro de la CELAC y Alba. Es el llamado que estamos haciendo en solidaridad, que la CELAC Alba llama a la CARICOM para repensar, reevaluar, para dar la posibilidad para que el pueblo haitiano tome decisión de organizar elección democrático, popular, para restablecer orden constitucional, para que los poderes puedan funcionar bien y América Latina va a vivir bien, el Caribe va a vivir bien, porque Haití va a estar bien. Jean Edmond, para cerrar la última consulta,
hay en perspectiva elecciones, hay en perspectiva posibilidades de que esta fuerza de haitianos honestos, patriotas, puedan participar y tener la posibilidad de llegar a gobernar o a tener el poder del gobierno en Haití? Sinceramente, para que Haití retome el camino constitucional, hay que organizar elección. Pero no podemos organizar elección con el imperio, porque el imperio tiene control 100% de Haití. Incluso el imperio tan inteligente hasta utiliza haitiano como agente doble, como la CIA, para participar en todos los congresos que están haciendo los países socialistas. Ese es muy peligroso. El gobierno de América Latina debe evaluar esa situación. No todos los haitianos son patriotas, no todos los haitianos son revolucionarios. Incluso tienen discurso socialista, tienen discurso antiimperialista, mientras que ellos están al servicio del imperio. Sí queremos elección, pero ahorita no hay condición para organizar elección, porque hay demasiado almas en Haití, demasiado grupos armados, y cada grupo depende de un sector, y cada sector va a tratar de llegar al poder. Nosotros, a través del movimiento sobre Haití, el movimiento socialista, el movimiento que tiene una reserva moral políticamente, que cree en la democracia, estamos trabajando para rescatar la dignidad de Haití, pero no creemos en la elección ahorita. Para poder hacer la elección, Alba, otra vez, CELAC tiene que sentar a CARICOM para que ellos dicen cómo se va a hacer esa elección. Porque primero hay que controlar los grupos armados. Cada grupo armado controla un territorio, y los patriotas honestos no van a poder hacer campaña. Es decir, Haití va a seguir en la misma situación si dejamos que hacer la elección como ellos quieren hacerlo. Y para finalizar, esa elección que quieren hacer, ¿sabe por qué lo quieren hacer? Para cambiar la constitución. Porque como ya el imperio tiene control de Haití, compró mucho terreno en Haití, la constitución no permite que un extranjero tiene terreno, tiene bien en Haití. Ahora quieren cambiar la constitución para que ellos puedan hacer todo lo que quieren en Haití. La constitución es la madre, los principios, las leyes de la república. Al aceptar que permita de cambiar la constitución, es aceptar eliminar a Haití. La solidaridad no solamente para la elección, también para no dejar el cambio de la constitución, que el grupo mafioso 9 presidente ya está dando luz verde al imperio para cambiar. Y nosotros hacemos un llamado a los países hermanos América Latina de ayudarnos con esa solidaridad para salvar al pueblo haitiano. Te dije que era la última, pero de repente se me vienen otras preguntas que tenía en mente. Rápidamente, tal vez, Jean Edmond, ¿cómo está el exilio haitiano? ¿Hay un cálculo más o menos cercano de cuántos haitianos han tenido que emigrar o han tenido que salir de Haití de la forma que fuera de Haití para buscar nuevas condiciones de vida? Y la otra es, y que tiene que ver con lo mismo, con las condiciones laborales de los trabajadores haitianos fuera de Haití. O sea, ya sabemos que adentro es muy difícil, muy complicado, no hay opciones de trabajo, no se les permite incluso movilizarse de un lugar a otro sin que los grupos militares intervengan.
porque te lo digo porque hubo un ejemplo terrible aquí en Costa Rica, una zona de Costa Rica que se llama, a la cual se han venido muchos dominicanos. Esta zona se llama zona de Tierra Dominicana. Es una zona en Costa Rica, en el puro centro de la capital de Costa Rica, en San José. Y en algunos negocios de esta gente la policía hizo una redada y descubrió que tenían esclavos haitianos, incluso encadenados en habitaciones. Los tenían encerrados y encadenados y me imagino que de tráfico de personas o de órganos, como decías, o qué sé yo. El tema es que estaban aquí y descubrieron eso. Entonces me estaba preguntando cuál es la situación de los haitianos fuera de Haití, qué condiciones se encuentran, qué facilidades o qué obstáculos tienen los haitianos fuera de Haití. La situación para nosotros fuera de Haití no es fácil. Por ejemplo, Biden utilizó una estrategia para poder inmigrar a muchos haitianos a través de su famoso programa Biden. Es una estrategia para que los haitianos puedan abandonar. Muchos de ellos están trabajando en Estados Unidos y muchos no están trabajando. En Venezuela, gracias a Dios, es el país donde todos los haitianos viven bien. Es un país que no hay discriminación. Es un país desde que el haitiano llegó en Venezuela trabaja sin problema. Agradecemos el gobierno bolivariano por todo el apoyo que brindó a la comunidad haitiana. Pero cuando vamos para República Dominicana es totalmente feroz, fatal. Los haitianos se convierten en esclavos de nuevo en República Dominicana. Son los haitianos que hacen todos los trabajos forzosos en República Dominicana, pero sin respeto, discriminación. Incluso cuando una haitiana va a parir en República Dominicana, no tiene acceso de parir su bebé dentro de un hospital. Se tiene que parir en la calle. Y los haitianos nacidos en República Dominicana no reconocen como República Dominicana. Es muy, muy, muy fuerte la vida de los haitianos en República Dominicana. En Estados Unidos, explotado, pero están trabajando. Pero lo más difícil es en República Dominicana. También hago un llamado al gobierno de República Dominicana para que sepa, Republicana está libre hoy en día gracias a Haití. Porque después que luchamos contra los franceses, cruzamos frontera para ir a luchar contra los españoles. Y Haití dura 34 años luchando contra los españoles. Y República Dominicana es el único país en el mundo que no tiene acta de independencia, porque fue Haití que dio independencia a República Dominicana. Y hoy en día, República Dominicana está pagando al pueblo Haití de esta manera. Yo creo que es injusto y llamo a capítulo al gobierno de República Dominicana de revisar la historia para que él pueda entender todo lo que ha hecho Haití por República Dominicana. Muy bien, Jean Paul. Primero quiero agradecerte la oportunidad de poder conversar con vos y poder tener de primera mano tu análisis y en base a tu conocimiento, ser haitiano y que los costarricenses podamos entender cuál es la situación de Haití, cuál es la situación que está viviendo, la histórica que ha vivido. Yo estoy completamente seguro de que
muchísimos costarricenses que pueden ver el programa, que pueden compartirlo. No sabían de la historia de Haití, de ser el primer país que se liberó del yugo del esclavismo y que además colaboró de la forma como colaboró con otros hermanos pueblos latinoamericanos, con Simón Bolívar. Es una larga historia impresionante de solidaridad y que solo admiración puede causar, y creo que quienes conocen o puedan conocer esta historia tienen que hacer conciencia de la importancia de que los grupos de solidaridad costarricenses que levantamos la bandera por Palestina, justamente por Palestina, que levantamos las banderas de solidaridad con Cuba, justamente por Cuba, un país que está formando médicos, que está Hola, Jan Edmond. Hola. Oui, oui. Sí, sí, estoy. Algo pasó con mi transmisión y se me cortó, se me cayó. No entiendo qué fue lo que pasó, pero bueno. Cualquier cosa puede ser. Así que de ahí estábamos concluyendo, Jan Edmond. Quiero agradecerte nuevamente, después voy a editar esta parte que salió y lo pongo en el video sin esa parte que se cayó. Agradecerte por tu voz, por tu claridad y tu compromiso con la memoria viva de Haití. Desde En Voz Propia y desde Costa Rica, reafirmamos nuestro respeto y solidaridad con un pueblo que fue faro de libertad en el siglo XIX y que hoy merece justicia, dignidad y soberanía. Quiero enviar por tu intermedio al pueblo haitiano un abrazo de solidaridad y decirles que vamos a retomar la solidaridad con Haití con mayor fuerza ante todo lo que se venga, para fortalecer, que la gente conozca, que los costarricenses conozcan cuál es la situación de Haití, tus aportes en diferentes medios y redes en las cuales compartimos y por ahí nos conocimos. Todas tus informaciones van a seguir siendo compartidas y van a seguir siendo divulgadas. Todo lo que suceda alrededor de Haití, de la solidaridad, de la lucha por la solidaridad con Haití también va a ser tomada con fuerza, y vamos a ponerlo también como una de nuestras banderas de lucha de la solidaridad con el hermano pueblo de Haití. Ese mensaje por tu intermedio para todo el pueblo haitiano, y poner el esfuerzo de que muchas más personas conozcan cuál es la verdadera situación de Haití y que se manifiesten en contra de la intervención, en contra del militarismo, en contra de la manipulación que puedan hacer de procesos para cambiar la constitución de Haití, y toda nuestra solidaridad con el pueblo de Haití que sigue luchando con dignidad. Así que, Jan Edmond, un gran abrazo a la distancia y agradecerte estos minutos
para poder dar a conocer la situación de Haití. Gracias, hermano, de verdad, en nombre del pueblo Haití, le envío un agradecimiento a este gran apoyo que está brindando hoy en día a nosotros. Yo creo que Costa Rica, Haití es una sola bandera, y decir Haití es la bandera de la dignidad, decir Haití es la bandera de la solidaridad. Estoy seguro, cuando todos los pueblos se unen en una sola voz, como lo hicimos el 14 de agosto 1791 para salir de la esclavitud, con esa misma fuerza, con esa misma unión, el pueblo haitiano va a salir también bajo el yugo del imperio. Muy agradecido. Eso no va a ser un primero ni un último. Vamos a estar siempre en sintonía. Muchas gracias, Jean Edmond, y estimables amigos y amigas, muchísimas gracias por su compañía. Disculpen ahí la inconveniencia de la caída de la transmisión, pero lo importante de esto es que ustedes conozcan sobre lo que está sucediendo verdaderamente en Haití y levantemos la bandera de la solidaridad con el hermano pueblo de Haití. Muy buenas noches a todos. Nos reencontramos la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar sobre un tema local costarricense, el tema de las pensiones. Quieren aumentar la edad para pensionarse, aumentar las cuotas para pensionarse y reducir la pensión. Eso es una práctica del capitalismo, el neoliberalismo en todo el mundo, y pues también sentimos ese efecto. Así que nos reencontramos la próxima semana. Muchísimas gracias a todos por su compañía. Recuerden, denle me gusta a esta transmisión, compártanla con muchas personas para que conozcan la situación de Haití y levantemos esa banderita de la solidaridad con el hermano pueblo de Haití. Muy buenas noches a todos. En voz propia.